y vamos a tener un análisis de todo lo que sucedió en la jornada y también un adelanto de lo que va a pasar esta semana. Hoy nos vamos a dedicar principalmente a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Se conoció en un documento cuáles van a ser esas visiones que tiene el FMI con respecto a nuestro país a nivel económico. ¿Qué va a pasar con la inflación? Porque hasta el momento parecía que la inflación de este año iba a rondar el 30,5%. Ahora dicen que no, que va a ser alrededor del 40%. No es una buena noticia. Tampoco se augura una buena noticia en la continuidad de la inflación, principalmente en los próximos años, porque anticipan que para el 2020 va a ser aproximadamente también de un 32%. Recién vamos a esperar el alivio para el 2023 y nos faltan unos cuantos años. Pero ¿qué es lo que sucede con el resto de los datos que nos da el pronóstico del Fondo Monetario Internacional? Bueno, no alientan. El consumo privado cae un 2,3% este año. Tampoco son buenos los pronósticos para la inversión, para nada, pero principalmente uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el crecimiento del país? ¿Vamos a poder ir sosteniendo un crecimiento aunque sea de a poquito? Tampoco parece ser la forma, porque estaba estipulado en un 2,2 y ahora, recalculando, hacemos un 1,1 según el Fondo Monetario Internacional. Los datos no son muy alentadores, pero hay que preguntarse en todo este contexto, en un año electoral, estos mismos datos, de aquí a diciembre, ¿se van a modificar? Y nos adentramos principalmente en los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, también teniendo otras variantes de la economía, porque van a ser los desafíos con los que se va a encontrar el próximo gobierno, sea que continúe el gobierno de Mauricio Macri o que cambie a algún tipo de otra fórmula. Así que vamos a arrancar con todo el análisis. Primero, saludando a nuestros compañeros de todos los días. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, Diana. Giselle, buenas noches. Laura, buenas noches. Y vamos a agradecer la compañía y el análisis precisamente de Iván Kachanowski, que es economista. Buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, los pronósticos que nos dan y que parece que recalculan ahora, ¿no? Que anticipaban una cosa, pero que hay que volver a enmarcarse en otro. ¿Son demasiado desalentadores o un poco desalentadores? A mí me suena un sinceramiento, digamos. Yo creo que nadie creía que la inflación iba a ser 30%. Me parecía que era una perspectiva bastante optimista. Me parece que los privados venían hablando de un 40%, incluso de un 45%, y bueno, ahora se va arrimando un poco el bochín a esos números, ¿no? Lo mismo con el crecimiento, digamos, esperar un 2,2 de crecimiento sonaba un poco optimista, y bueno, ahora fuimos recalculando, en parte por la experiencia vivida. Digamos, el fondo creo que entendió que una devaluación argentina genera problemas de inflación, que estaba subestimando eso, por eso también le permite intervenir mucho más en el mercado cambiario de lo que se venía haciendo. Y en el corto plazo se va a tratar de eso, de que el dólar no se dispare, de evitar una inflación que venga por el dólar y el resto de las variables que hagan lo que puedan. Es decir, de acá a las elecciones, más que la economía puede neutralizar efectos negativos, pero no va a dar noticias positivas para el oficialismo. Ahora, la inflación igualmente, aparentemente, ¿no? En los próximos años también va a seguir siendo alta. Bueno, los procesos desinflacionarios en verdad son así, o sea, son lentos, digamos. Cuando estaba Sturzenegger en su momento decía, bueno, en 4 años vamos a tener inflación un dígito, y la verdad que cuesta encontrar casos que haya pasado eso. Más en un país como el nuestro, que tiene desequilibrios fuertes, fiscales, y que cuesta corregirlos. Pero a otros países les ha llevado 10 años, 8 años, incluso 15, tener una inflación estable. Ahora sí creo que de a poco se van dando las bases para que una inflación vaya bajando muy lentamente, más sostenidamente, pero todo depende de qué tanto podamos controlar el mercado cambiario, que es la clave en el corto plazo, y te diría un poquito el año que viene también. ¿Y la inflación tiene que ver estrictamente con las políticas del gobierno que esté comandando la Argentina, o van a tener que también ajustarse a negociaciones con el Fondo Monetario? Bueno, la inflación tiene que ver con un fenómeno de que Argentina tiene un gasto público excesivamente alto y que venía financiando con emisión, y que ahora este Banco Central dijo, bueno, la emisión, la base monetaria va a crecer 0 porque tenemos que corregir este problema de inflación y tiene que ir bajando. Ahora, esto tiene lags, digamos, no es que uno congela la emisión monetaria y de golpe baja la inflación. Esto lleva 6 meses, 12 o incluso 18. Con lo cual hay que ser pacientes, ir esperando de a poco, ver si se da
esta baja en la inflación, pero de vuelta, si de golpe el mercado cambiario te hace que el dólar suba y tu tendencia va a volver para subir y se complica. Iván, así como bien vos marcaste que ahora las proyecciones del FMI sí están alineadas con lo que es el consenso del mercado finalmente, todavía falta un trecho en lo que hace al crecimiento, porque ellos todavía están diciendo que vamos a crecer 1,1 cuando el grueso del mercado está en 1,4 abajo de contracción, ¿no? Ahí todavía siguen manteniendo un nivel de optimismo que me llama la atención cuando el mercado está viendo otra foto. Sí, a ver, es que hay mucha incertidumbre también con lo que vaya a pasar con las elecciones, ¿no? Yo creo que también hay mucho de eso, pero yo creo que el debate que se tiene que dar Argentina es si quieres realmente salir de la decadencia o si quiere empezar a crecer con prosperidad. Y si querés empezar a crecer con prosperidad es cuando tenés que empezar a encarar las reformas estructurales que nadie sabe cuánto se van a empezar a implementar si es que se empiezan a implementar. Si no hay muchos cambios de reformas estructurales, te diría que el pronóstico es más bien de un crecimiento muy bajo o incluso de una caída el año que viene. Hay que estar muy atento a cómo evoluciona eso. Ahora, cuando el FMI dice que hay un riesgo elevado en la economía por el tema electoral, ¿no le está dando una mano ahí a Macri? ¿No está hablando en sintonía con este discurso de cuidado, fíjense bien cómo votan en agosto en las PASO porque se puede desestabilizar todo si hay mucha diferencia a favor del kirchnerismo? Bueno, desde luego que hay intenciones políticas de afuera de que Macri siga en el poder, digamos. Si uno lo analiza, digamos, la cantidad de dinero que nos dieron supera nuestra cuota a una tasa muy baja, o sea, hay un favoritismo. Eran 57.000 millones que se iban a repartir en más tiempo, lo adelantaron, es decir, hicieron todo para favorecer a Macri. Es decir, si realmente esto va a funcionar, más importante de que si gana Macri o Fernández es que gane Trump, que es el que está impulsando esto, porque si no, por ahí se corta el dinero y no importa ya quién gane, no sé cómo nos vamos a financiar. O sea, claramente hay un interés por parte de Estados Unidos de que Macri sea reelecto. Iván, ¿cuál es la solución para que dejemos de depender de la cotización del dólar como un factor casi emocional en la vida cotidiana? Esa es difícil, ¿eh? Porque cuando acumulás 70 años de inflación es muy difícil no ponerte nervioso con el peso. Vos acordate que esta moneda perdió 13 ceros, digamos. Cualquier persona que haya nacido en 1950 vivió 5 monedas. Eso quiere decir que en su infancia se compró su primer juguete con una moneda, que le pagaron la primaria con otra moneda, que a su primera novia le invitó a salir con otra moneda, que se casó con otra moneda y que le paga los juguetes a su hijo con otra moneda. Entonces la pregunta es cómo vas a desconfiar del peso, y sí vas a desconfiar del peso. Entonces estás en una economía que es bimonetaria. Entonces cuesta mucho recuperar la confianza y me parece que en ese sentido Argentina tendría que ir pensando en una libertad un poco más de monedas. Esto no implica dolarizar, pero sí darle la libertad a los argentinos de usar la moneda que quieran para resguardarse, porque esta moneda pierde valor constantemente. O sea, si realmente vos querés proteger a los consumidores, tenés que darles la alternativa de que vayan a una moneda que no pierda valor, y esta moneda pierde valor todo el tiempo. ¿Y de ahí, de ese embrollo, cómo se sale? De fondo, el problema sigue siendo el gasto público. Esto, como se viene diciendo, esto es como una familia. Digamos. Si vos gastás más de lo que tenés por mucho tiempo y no corregís, y en algún momento vas a tener que pagar los platos rotos. Así como hay proyecciones de dólar, de inflación, de crecimiento, ¿no puede haber una proyección de cuántos años vamos a tardar más o menos en tener una inflación y una economía un poco más acomodada, sin tanto déficit fiscal? Bueno, a ver, digamos, este déficit se va a ir reduciendo, eso es lo que vienen diciendo. El problema es que se viene haciendo porque suben los impuestos más que porque se baja el gasto. Y esto continúa ahogando un poco al sector privado. Entonces eso también es un problema, digamos. De este ajuste que se está haciendo, que era de 2,6 de déficit primario, sin contar los intereses, que esa es otra discusión, a 0 para este año. Yo te diría que más o menos el 70-80% es ajuste del sector privado y el resto es del sector público. Y la verdad que las pymes no dan para más. Entonces, si vos querés que Argentina vuelva a crecer y que las cosas se empiecen a ordenar, tenés que recuperar la competitividad. Recuperar la competitividad implica bajar la presión tributaria, terminar con la industria de los juicios, es decir, que las pymes puedan contratar más personas. O sea, yo cuando hablo por lo menos con empresarios pymes, todos quieren contratar personas. El problema es que no pueden. Hay como 600.000 pymes en Argentina. Si vos le bajás la presión tributaria, le bajás el costo laboral y cada una contrata por lo menos una persona, ya tenés 600.000 personas empleadas. Adentro. Pues son 600.000 pymes. Iván, recién hablábamos de la estabilidad del dólar como el centro de la estrategia, ¿no? Como si fuera el corazón de la economía argentina.
Quizá el fondo terminó de entenderlo eso y es por eso que está siendo tan permisivo con nosotros, porque vos viste, nos han dado permiso para intervenir aún dentro de la banda de flotación de la divisa. Y viste que ahora también han sido un poco más laxos en lo que hace a la posición en futuros, como para acumular municiones, poder de fuego, para intervenir en caso de que haya una dolarización agresiva preelectoral. Quizás porque quizá entendieron nuestra idiosincrasia finalmente. Yo creo que ahí hubo un buen trabajo de negociación de Hacienda, en el sentido de que el año pasado, cuando tuvimos esta devaluación, ¿no? Digamos, el dólar pasó más o menos de 20 a 40, yo no me acuerdo más exacto el número, pero fue muy fuerte, y el fondo pensaba que el traspaso a precios iba a ser mucho menor. Cuando vio que no fue así, en la siguiente negociación me parece que empezó a dar el brazo a torcer, pero sí hay ahí un mérito de Hacienda de negociar, defender un poco más el mercado cambiario, porque si no el efecto es inflacionario y hoy la gente es más vulnerable, la inflación le pega especialmente a ellos. Y no olvidemos que la inflación de alimentos es mayor aún todavía, que es la que miden ellos. La inflación de alimentos es de 65%, no de 55%. Con lo cual era muy importante frenar esa pirámide que iba para arriba, ¿no? Perdón, ¿por qué en la devaluación del 2002 fue un 300% y la inflación ese año fue inferior a la del año pasado, cuando la devaluación del año pasado en total fue una apreciación del dólar de un 90%, 95%? ¿Por qué en algunos casos se puede frenar el traslado a los productos y en otros se traslada todo? Bueno, eso también tiene que ver un poco con cómo anda, por un lado, la confianza, digamos. Vos venías de una década que más o menos la inflación venía domada porque estabas prácticamente dolarizado. Eso es otra confianza que se genera, porque la inflación en el fondo es, como cualquier bien, diferencia entre oferta y demanda. El problema hoy, después de 15 años de volver a la inflación, es que la gente demanda menos el peso. Entonces, si cae la demanda, te genera inflación. Entonces, si me emitís, te sube más la inflación. Porque estás este equilibrio entre oferta y demanda. Entonces, lo que pasaba antes era que eso estaba un poco más equilibrado. Lo que empezó a pasar estos últimos años es que la oferta subía y la demanda caía. ¿Qué hace ahora el Banco Central? Bueno, te congelo la oferta, pero ojo que la demanda también sigue cayendo. Entonces, eso es como si emitieras por más que no emitas. Entonces, por ahí, para simplificar una respuesta que por ahí suena compleja, es que había una confianza un poco más fuerte en la moneda, digamos, en ese momento, que hoy ya se volvió a perder. Iván, vos sos profesor, ¿no? Doy clases, sí. Das clases. Bueno, porque en realidad queremos poner un poco en contexto la discusión que se dio últimamente alrededor de la política y la campaña electoral de ciertos actores de la política que acusan a Axel Kicillof. Primero le dijeron comunista, como si fuese eso un agravio total, y después le dijeron que era un marxista disfrazado, como si también fuese ese un motivo como de insulto o de reproche hacia Axel Kicillof. Y después entraron en toda la discusión de si es marxista o no es marxista, como una cuestión de desprecio. Pero quizás la gente se queda pensando, ¿qué significa que lo acusen de marxista? Bueno, Marx escribió de varias cosas, ¿no? Digamos, Bueno. Que lo acusen de marxista, supongo que significa que está pensando en un Estado demasiado intervencionista, digamos, por ahí, más que un keynesiano. Digamos, el keynesiano, por lo menos cuando Keynes escribió, era el Estado tiene que intervenir dado que el mercado falla y bueno, para arreglar un poquito hasta que la crisis pase. En cambio, el marxista cree por ahí en un Estado mucho más presente y donde ve a un capitalista o a un empresario como un expoliador del trabajador, digamos. Entonces, de alguna manera, el debate se lleva también al rol que tiene el empresario, digamos. ¿Es realmente cierto que el empresario está expropiando a los trabajadores o eso no es tan así? Con toda la teoría, ¿no?, de la plusvalía, digamos. Entonces, me parece que es llevar a un extremo una idea que no sé si Kicillof es marxista o no. Lo que sí sé es que las ideas de Marx ya se han mostrado que no han funcionado, digamos. Habla de que se pueden determinar precios por los costos de producción y eso claramente no es así, se puede demostrar muy sencillo. Es decir, vos agarrás un pintor que pinte una casa en Barracas, sí, lleva a ese mismo pintor a Estados Unidos con el mismo pincel, con el mismo balde, con la misma pintura que pintan en la misma cantidad de horas y va a ganar mucho más. Entonces, no es que los precios están determinados por los costos, hay otras variables en juegos. Y eso fue demostrado muy poco después de que Marx escriba El Capital, que se publica el volumen 1 en 1867. En 1871 hay una revolución muy importante en economía, que se llama la Revolución Marginal, donde diversos autores mostraron
que no es una cuestión objetiva la determinación de los precios, sino que es algo subjetivo. Y es tan intuitivo que hasta a veces cuesta entenderlo, pero básicamente lo que está diciendo eso es que nosotros tenemos gustos distintos. O sea, algunos son de River, otros son de Boca, algunos estamos más tristes, otros estarán un poco más contentos, a algunos les gusta la carne, a otros les gusta la pasta, y no es algo que se pueda determinar objetivamente. Es decir, el marxismo fue refutado hace tiempo, yo creo que básicamente se discute acá. Sí. ¿Por qué se lo apunta como si fuese un error, como si fuese algo malo? Bueno, hay que ver también quién lo dice. Digamos, juega un rol fuerte las ideologías. Me parece que... Los peronistas lo dicen. Fíjate No, que parece más, ¿no? Una interna. Pichetto, Nielsen. Y por ahí porque ¿no? quieren distinguirse de cierto sector, supongo que de la izquierda, ¿no? Sí. Y mostrarse un poco más racionales, y más en un contexto político donde se supone que el peronismo racional es donde puede tener alguna chance. Digamos, la voz de la izquierda en Argentina fue bastante reducida históricamente, con lo cual, si lo analizás desde el punto de vista político, te vas a querer desprender de eso. Ahora, Alberto Fernández no dice de qué lado estás más cerca. La verdad que Pobre está haciendo un equilibrio impresionante, ¿no? Porque está entre Kicillof y Nielsen. No dice quién es su referente. ¿De quién está más cerca? ¿Sabemos de Nielsen o de Kicillof? No, yo no tengo ni idea de quién está más cerca. Pero queda claro qué va a hacer Alberto Fernández, porque Kicillof dice que hay que intervenir los capitales y Nielsen lo trató de ignorante a Kicillof por no conocer el mercado, los mercados internacionales y las leyes internacionales. No, bueno, claramente ahí tenés dos economistas diametralmente opuestos en ideas. Supuesto, claro. Que están en el mismo espacio. Que están en el mismo espacio. No sé qué irá a pasar, pero supongo que Alberto Fernández después, en base a lo que digan las encuestas, elegirá, porque la política... Quizás jugar así a 2 puntas le convenga, o en esta instancia, por ahora, le resulte funcional. Pero para los mercados no sé, porque justamente lo que está el fondo y lo que están diciendo los mercados es cuidado qué diferencia sacan las PASO Alberto Fernández, porque si no se desbanda todo. Totalmente, pero por ahí está más asociado a Cristina que a Kicillof, no lo sé, ¿no? Digamos, pero digamos, el nombre que está rondando es que por ahí vuelva a Cristina, y eso a los mercados puede llegar a ponerlos nerviosos si lo interpretan como la vuelta del populismo. Entonces, si la fórmula FF le saca mucha ventaja a Cambiemos, puede generar una distorsión en los mercados porque crece la incertidumbre de que no se sabe quién va a ser el próximo presidente. ¿No te sorprende que en estas elecciones, justo cuando pensábamos que ya no se discutían más ideologías, estemos hablando de marxismo, de liberales que se van con fascistas, de fascistas que te acusan a otros, de populistas de izquierda, populistas de derecha, y de golpe uno dice, ¿no era que se habían acabado las ideologías? Eso lo decía Menem. A ver, Es que era la época de Fukushima y el fin de la historia, de eso ya... No sé si me sorprende o no sé si me puse a pensarlo tanto, pero está claro que sí, que están un poco resurgiendo las ideologías y sobre todo las más extremas de los dos lados, creo, ¿no? Yo creo que se están empezando a escuchar un poco más las voces más extremas y bueno, después en el medio juega un equilibrio complicado que irá viendo para qué lado Ahora, a la hora de va juntando gobernar, adeptos. ¿se puede gobernar con opiniones y pensamientos tan extremos? De un lado y del otro, no importa cuál. A ver, yo creo que los extremos tratan de marcar un norte, ¿no? Es como una brújula. Entonces, vos estás en un extremo, crees que ese es el camino correcto y después ves cuál es la mejor manera de intentar acercarte a ese camino. De otro extremo, supongo que piensan lo mismo. Ahora, como norte, como objetivo, me parece muy bien fijarlos, pero también hay que tener cierto pie en la realidad y decir, bueno, hasta qué podemos hacer, qué no, qué sí, con qué velocidad, en qué vamos a ser gradualistas, en qué no vamos a ser tan gradualistas, y eso requiere, bueno, así analizar la coyuntura y lo que viene pasando en el margen en el país. Y en lo pragmático, en el ejercicio, en lo que piensa y en lo que dice constantemente Nielsen, ¿cerca de quién está más cerca? ¿De Cristina o del ambiente de Mauricio Macri? Bueno, yo no lo conozco personalmente a él como para decirte, pero es una persona que a mí me cuesta entenderla, te puedo decir eso. Con la Baña también. Sí. No lo sé de quién está más cerca, pero espero que esté más cerca de las ideas correctas. Es buena Ya que hablamos respuesta. de ideas. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por haber estado ustedes. aquí. Nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos. Cuando surgió la posibilidad de poder sacar un crédito UBA para ser propietario,
fue la verdad un éxito y una buena meta para muchos de aquellas personas que buscaban tener la casa propia. Sin embargo, durante los años y las cuotas, el ir pagando cada una de esas cuotas empezó a ser cada vez más difícil porque iba variando y porque el salario no iba acompañando a esas cuotas. Tenemos a Laura acá para que nos explique un poquitito cómo desembocó el tema UBA. Así es, mira, es un tema, tiene muchas puntas. Me gustaría antes que nada hacerte una pequeñísima descripción de lo que es hoy el mercado inmobiliario, para que tengas una idea, para que puedas calibrar el impacto que significó el fracaso del crédito hipotecario UBA. ¿Sabés? En mayo las operaciones de compra y venta de inmuebles se derrumbaron 46,5% en la Ciudad de Buenos Aires y 33,2% en la provincia de Buenos Aires. O sea que el mercado inmobiliario está viviendo un parate espantoso. Y esto tiene muchísimo que ver con los hipotecarios UBA precisamente, que tuvieron un momento de boom, de auge en su comienzo, cuando fueron lanzados en marzo de 2006, al punto de que 30% de estas escrituras que se hacían eran con hipotecas UBA. Claro. Bueno, ¿sabés hoy cuánto representan? 7,5. Claro. O sea, prácticamente El desplome desaparecieron. del sector inmobiliario. Cerraron, bajaron las persianas, Diana, 900 inmobiliarias, que son algo así como el 20% del universo total. Y te cuentan por lo bajo, no en los informes, en las inmobiliarias precisamente, que hoy quienes necesitan vender un inmueble lo están haciendo en promedio un 12% menos del precio publicado. Muy difícil desprenderse de una propiedad, venderla sin oferta hipotecaria. Y los que no tienen necesidad no lo quieren vender precisamente para no perder el valor de la sociedad. Bueno, ese es un poco el golpe que recibió el sector inmobiliario, ¿no?, a partir de los créditos UBA. Vamos a hablar de los créditos UBA. Claro, a ver. Veníamos de una Argentina que hacía décadas que no tenía crédito de largo plazo, que era impensable sacar un hipotecario. Bueno, Con un factor social, Laura, muy importante para el argentino, ¿Qué te que el parece? argentino que viene de historia de inmigrantes, siempre fue muy importante tener la casa propia. Totalmente. Entonces, al aparecer los créditos, fue muy importante la necesidad de ir a buscar el tener ese inmueble, ¿no? Lo que uno le va a dejar a los hijos y demás. Totalmente de acuerdo, y lo que nos dio los UBA, que fue un invento de Sturzenegger, el ex titular del Banco Central, es que bajó dramáticamente lo que era la cuota inicial del hipotecario. Porque ¿cuál era el problema? Viste que para poder calificar para un crédito tenés que mantener cierta relación cuota-ingreso. Bien. Tu cuota no puede representar más de un 30% por lo general de lo que es tu ingreso. Si no, no calificás y tu carpetita rechazada. Bueno, la cuota inicial bajó de 20.000 pesos a 8.000 pesos con los créditos UBA. Fue dramático. Claro. Al bajar de esa manera el umbral de acceso, realmente permitió que mucha gente que estaba alquilando pudiera empezar a poner su plata en tener su casa propia, Claro. porque equiparaba además esos 8.000 más o menos a un alquiler además. Pero bueno, Pero llegó algo un salió momento- mal en el medio. Claro. Como siempre, algo sale mal Llegó un en el momento en medio. que se empieza a poner como muy difícil llegar con la cuota, porque ¿Por qué? uno nunca sabe también este mes cuánto me va a llegar este mes. Bueno, la indexación es, este famoso UBA es una indexación por inflación. Claro. Tenés indexada la cuota e indexado el capital adeudado. ¿Qué pasó? Primero la corrida cambiaria. ¿Qué hizo la corrida cambiaria? Disparó el precio de las propiedades en pesos. Entonces, yo, Laura, ya tenía casi todo listo. Me habían aprobado el trámite en el banco. Sí, sellado. Tiene su crédito hipotecario, yo ya tengo la casa elegida donde me quiero mudar. Y de un día para el otro vale el doble. Claro. Ese fue el primer gran problema. Y obviamente que el segundo fue el desfasaje que se produjo entre el avance de los salarios y el avance de la inflación. Nadie esperaba que los salarios quedaran tan rezagados. Claro. De hecho, Sturzenegger incluyó una cláusula en los créditos UBA que decía: si la inflación llegara a estar 10 puntos por encima del salario, le vamos a conceder al deudor la posibilidad de estirar el horizonte de su crédito hasta un 25%.
no era gran cosa, porque, o sea, pagabas la misma cuota, pero estirabas el crédito, o sea, lo pagabas por mucho más tiempo. Pero bueno, al menos te daba aire porque te mantenía la cuota estable. Pero ¿sabés qué? Lo consideraban un escenario muy improbable. Solo en el 2002 había ocurrido eso, de esa diferencia, esa brecha de 10 Tan puntos. abismal. Bueno, ocurrió el año pasado. Finalmente pasó. Por eso llegamos a la noticia del día de hoy, que fue lo que anunció Macri. Anunció básicamente un subsidio que va a poner la Secretaría de Vivienda a través de Procrear. ¿A qué va a estar destinado? Bueno, precisamente a ayudar a los deudores hipotecarios UBA a pagar la cuota, a cubrir ese 10% entre su salario y la inflación, porque claro, quedó completamente distorsionado. Hay gente que capaz está destinando 40%, 45% de su ingreso Claro. a pagar la cuota y así no puede. No, y varios se empiezan a retrasar, Bueno. no llegan con la cuota del mes, entonces hablan con los bancos tampoco saben decirle cuánto les va a venir. Te digo que Eva ha hablado con varios que tuvieron este tipo de compras con crédito UBA y lo que cuentan en general es, tengo que llamar al banco para ver cuánto me va a venir, y ellos no Claro. saben hasta el día que me vence Porque y que me lo tienen que descontar. esta UVA, que es una unidad de valor que replica el SER. El SER es el coeficiente que sigue los precios minoristas. Claro, vos hasta que no te lo actualizan no sabés cuánto te va a ajustar la cuota y estás así, Ahorcado. claro. Igual, mira, respecto de la morosidad, qué interesante esto. Con lo difícil que se está haciendo pagarlo, la morosidad en hipotecarios es bajísima, menos del 1%. Los banqueros te explican cómo la gente valora la posibilidad de este acceso Claro. a la casa y por eso antes recortan por donde sea, pero lo último que se toca es la cuota del hipotecario. Y lo último que te quiero decir, Diana, porque me gustaría reflejar un poco cierta polémica o controversia que hay en el mercado, porque la verdad es que vos preguntás y decís, bueno, ¿son buenos o son malos? Claro, los? ¿funciona o no funciona el Claro. plan? Y están quienes te dicen, no, mira, esto de... Quien lo sacó en marzo del 2006, cuando los lanzaron, 16. 16, hizo un buen negocio porque en realidad hoy, sí, es verdad, hoy por hoy, primero que pudo acceder a un crédito que antes no podía acceder. Segundo, que está pagando hoy una cuota equiparable, equivalente a la de un crédito común. Y es verdad, está destinando bastante más de ese ingreso. Pero si lo comparas con un inquilino, ¿cuánto destina hoy un inquilino a pagar el alquiler? 40% promedio. O sea que no están en condiciones tan distintas. ¿Y cuál es el otro dato? El precio del inmueble. El inmueble más que duplicó su valor en pesos. Entonces vos te endeudaste, pero tenés un activo, que es la casa que compraste, que vale muchísimo más que antes. Están pagando un alquiler, pero que a lo largo de los meses va a ser el propietario de ese inmueble. Bueno, vamos a seguir de cerca porque es un tema que de verdad preocupa a varios. Pero acompáñeme, voy a ir a la mesa para encontrarme con Gise y que me cuente cómo va a ser la agenda política de esta semana, que tiene mucho marco a nivel principalmente internacional, porque hoy comenzó la reunión del Mercosur, entonces van a estar todos los focos allí, también el día miércoles que van a estar los presidentes reunidos. Exactamente, es una agenda de Estado que el gobierno va a tratar de potenciar y de capitalizar política y electoralmente, Claro. Diana. Y para potenciar estos conceptos que viene diciendo, ¿no? Que escuchamos sobre todo el fin de semana, esto de que están en juego dos modelos de país, la democracia. La polarización. Que es una, ahora la nueva palabra es bisagra, que es una Claro. elección bisagra. Bueno, ¿por qué? Porque hay una agenda... además del Mercosur, tenemos el aniversario de la tragedia del atentado a la AMIA, donde murieron 85 personas. El miércoles también, el miércoles va a ser la reunión del Mercosur con los presidentes. Y además va a estar la visita, va a estar Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, por 20 horas el viernes en el país, también para participar de un homenaje en la sede de la AMIA a las víctimas y después para participar de un congreso antiterrorista organizado por Cancillería. Son todos temas que el gobierno va a tratar, como te dije, no solo de capitalizar, sino de dejar y de diferenciarse, de dejar marcado incómodo
a el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y de diferenciarse con él. ¿Por qué? Porque son temas en los que Alberto a veces incurre en alguna contradicción. Fíjate en el tema Mercosur, por supuesto, se va a hablar se va a tratar de continuar con el acuerdo con la Unión Europea. Con la Unión Europea. ¿Qué había dicho Alberto cuando hace 2 semanas se firmó en Bruselas este acuerdo? Que era una tragedia para el país. Después minimizó sus dichos y dijo que bueno, que no, que iba a ser malo para la economía y que si él llega a ser electo presidente no lo va a continuar. Eso por un lado. Venezuela también seguro va a estar en la agenda, y si no está en la agenda va a estar en la boca de Jair Bolsonaro y de los presidentes cuando le pregunten también los periodistas. Y ahí también tenemos a un Alberto Fernández que no se termina de pronunciar públicamente por Venezuela, que dijo que no conocía las cifras de la ONU sobre los más de 7.000 asesinatos que hubo, pero que al mismo tiempo que incurría mandan en injusticias. Claro, decía, bueno, ¿no? Un documento que lo elaboró nada más y nada menos que Michelle Bachelet, que Michelle Bachelet es una líder progresista de la región. Sí, pero acá los progresistas no salen a cuestionar eso. Y lo que sí, mandaron a 3 delegados a una cumbre regional de líderes progresistas en México, Carlos Tomada, Jorge Tayana y Felipe Solá, donde se analizaron varios puntos y se firmó un documento en el que, por supuesto, reconocen a Maduro como presidente, a diferencia de que la Argentina y otros países lo reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino, y dicen que lo que hay que buscar es que se salga de la crisis de Venezuela a través del diálogo. O sea, queda claro la postura, por más que Alberto Fernández la eluda a veces cuando se le pregunta personalmente. Después tenemos el tema del atentado a la AMIA. Va a haber un acto en la Casa Rosada, pero ahí es donde está, digamos, la situación incómoda para Alberto. Bueno, el memorándum con Irán, que él cuestionó severamente, mucho más que el gobierno de Mauricio Macri cuando no estaba con Cristina, había dicho en declaraciones públicas que el memorándum con Irán había sido una maniobra de encubrimiento de los que habían cometido el atentado. El miércoles pasado lo llamó la justicia para que declare como testigo en Comodoro Pi y se desdijo, dijo que no, que había sido una decisión política de la presidenta y no jurídica. Con lo cual queda siempre ahí en offside. Es obvio que los periodistas le van a preguntar por estos temas, porque son los temas de la agenda del Estado. Claro. Vamos a ver si se sigue enojando con los periodistas como se enojó la semana pasada por lo que le preguntan, pero quizá, bueno, lo que va a tener que hacer es afinar un poco el discurso y, bueno, tratar de no entrar en contradicción. Ahora, esta semana electoral, en la que Macri va a ser base en todas las cuestiones internacionales, ¿pueden influir en el electorado? Mira, Macri, no vamos a hablar de encuestas concretas porque ya nos estamos metiendo, viste, en un tema ya que hay tan poca diferencia ahora, que es margen de error, no se puede decir quién gana o quién no, porque ya hay una diferencia de 4, la mayoría de las encuestas hablan de eso. Macri, lo que hay que mirar es la tendencia. Viene subiendo y el último mes subió 2 puntos, con lo cual, evidentemente, la estabilidad del dólar, la designación de Pichetto y también el acuerdo Mercosur-Unión Europea, del que él lo supo capitalizar también electoralmente, evidentemente está influyendo. No, y además todos los tratados también de libre comercio que pueden empezar a hacerse desde el marco del Mercosur, porque Mauricio Macri, otra de las funciones que va a tener esta reunión es que le va a entregar la presidencia pro tempore a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, quien fue el principal impulsor de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Sí, claro, por lo menos empezar a trabajarlo. Sí, bueno, Macri también se cebó, viste, después de firmar, el mismo día creo que se firmó el tratado con Bruselas, dijo, ahora vamos por el acuerdo con Estados Unidos, del cual todavía la verdad que no hay nada, solo negociaciones individuales, pero nada a nivel Es interesante que comiencen a trabajar también como bloque, ¿no? En el Mercosur, las fichas técnicas, las personas de los equipos técnicos ya están trabajando también para ver qué pasa si alguno de los congresos llega a no aprobar el acuerdo con la Unión Europea, lo cual implica que miran más adelante de lo que puede suceder en cada uno de los países. Sí, por supuesto. Acá lo que se sabe es que hay que esperar 6 meses por lo menos que pase la elección, claro, antes de que ese proyecto llegue al Congreso, obviamente. Bueno, igual vamos a estar pendientes de esta semana todos los actos electorales. Dale. Yo los invito a acompañarme porque Nicolás nos trae
un tema, una información llamativa sobre las casualidades, se podría decir, de la justicia argentina y en realidad cómo se eligen también los peritos en la Corte, Nicolás. Sí, es como el lado B de lo que hablaba recién con Giselle, ¿no? Todo lo que estamos haciendo del lado positivo respecto del 25 aniversario de la AMIA, que vienen autoridades norteamericanas y mostramos toda la parte linda. Bueno, del lado B hay una tenemos parte que no se está diciendo mucho, pero que Un Nicolás desastre. nos está trayendo en el día de hoy. Yo les pido, por favor, que ustedes presten atención para poder seguir el hilo de la historia, de la información que nos trae Nicolás Luca en el día de hoy, para tratar de ver en personajes primero, ¿no? Te muestro primero los personajes y vamos a presentarlos. A ¿sí? ver. Al señor lo ubicamos, ¿no? Alberto Nisman, sí. ex fiscal federal, fue fiscal federal de la UFI-AMIA hasta el día de su muerte. Antes de eso, fue fiscal general ante los tribunales orales en Comodoro Pi. Y antes de eso, fue defensor oficial del Fuero Federal de los tribunales federales de San Martín, Ajá. en el conurbano En el bonaerense. inicio como de su carrera, se podría decir. 26 años. Bien. Ella es Fabiana León. Fabiana León Es fiscal también. es fiscal general ante los tribunales orales de Comodoro Pi, en la fiscalía que antiguamente ocupaba Alberto Nisman. Antiguamente me refiero antes de ser fiscal de la UFI-AMIA, Claro. con una particularidad. Fabiana León y Alberto Nisman, cuando Alberto Nisman era fiscal federal en San Martín, Fabiana León era la defensora oficial del Fuero Federal. Se conocen desde los 20 y pico de años, Bien. con una excelente relación, una relación de amistad, al punto tal que Sandra Arroyo Salgado, jueza federal, actual jueza federal, Sí, la y exmujer de Alberto exmujer de Nisman. Alberto Nisman, era empleada de Fabiana León. O sea, se conocieron en ese fuero, a ese nivel de intimidad. Después, la carrera judicial de cada uno de ellos lo fue bifurcando, más a partir de a fines de la década del 90, cuando Nisman ya fue asignado a la Fiscalía AMIA, y después más todavía a partir del 2004, cuando quedó como único titular de la UFI-AMIA. Fabiana León siguió su carrera, después fue defensora general del Fuero Ahora Federal. nos vas a explicar por qué aparece acá. Y después terminó siendo fiscal general ante los tribunales orales en Comodoro Pi. Otro personaje, a este señor, bueno, obviamente también lo ubicamos, Diego Lago Marcino, técnico informático, así se presenta él, colaborador de Alberto Nisman y la última persona que se sabe que lo vio con vida. Decimos que se sabe que lo vio con vida porque recordemos que al día de hoy la investigación está haciendo el curso de la teoría del homicidio. Prácticamente uno de los principales incriminados en la causa. De hecho, es el único imputado que hay. Está imputado por encubrimiento, por haber provisto el arma con la cual terminó muriendo Alberto Nisman. La causa está encaminada en la investigación hacia el lado del homicidio, por lo cual él está procesado por encubrimiento. Y después tenemos la Corte Suprema de Justicia. Bien. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia? Porque Diego Lago Marcino volvió a trabajar hace un año como Poco. perito oficial de la Corte y nos enteramos la semana pasada. A ver, para. Repetime de vuelta esto, Nicolás. Diego Lago Marcino volvió a trabajar Como perito oficial de la para Corte la justicia Suprema. argentina. De la Corte Suprema. Perito oficial de la Corte Suprema. Hay un ejército de peritos, no trabajan en relación de dependencia de la Corte, sino que tienen sus trabajos individuales, algunos, otros pueden vivir tranquilamente con las pericias de la Corte, y cuando se necesita peritar algo, se contrata a ese perito para ese expediente. La teoría es que es por sorteo. Y acá viene la pregunta de por qué tenés este rombo Igual acá armado. trabaja hace un año para la Corte Suprema y se conoció la semana pasada. Por eso te pongo este rombo, que a este rombo le faltaría, hay una línea imaginaria que une este punto con este. ¿Este y este? ¿Y qué tienen Sí. que ver? A ver, contame. ¿Viste lo que te acabo de contar de la relación Sí. entre Fabiana León y Alberto Nisman? Sí. Bueno, a Fabiana León hace unos 2 meses le abrieron una cuenta trucha en Twitter, haciéndose pasar por ella, con tweets discriminatorios hacia otras clases sociales, agresivos hacia el gobierno. Ella se entera, presenta una demanda. Bien. Una demanda como para despegarse y decir, no, yo no soy esta persona, no soy la autora de estos dichos, alguien se está haciendo pasar por mí, pero al llevar a cabo una demanda ante los tribunales civiles, la Corte Suprema designa un perito informático. ¿Y el perito informático Diego es Lago Diego Marcino. Lago Marcino? ¿Podés creerlo? Ahora, O sea, Diego Lago en teoría es Marcino por termina sorteo. siendo perito ante la Corte Suprema de un Sí. caso que lleva la fiscal Fabiana León, Que fue amiga de Alberto muy Nisman. relacionada con Alberto Nisman. Sí, hay algo peor ¿Y cómo todavía. llega eso? Hay algo peor todavía, porque Fabiana León es fiscal general ante los tribunales orales,
pero por su cargo de fiscal general, también es en parte, como para explicarlo de forma sencilla, es como si fuera en parte autoridad sobre los fiscales de instrucción. Entonces, cuando un fiscal de instrucción se ve sobrepasado en una investigación, pide colaboración a los fiscales generales para que le den una mano en las investigaciones como guías, como diciéndole, che, a ver, ¿me puedes revisar si voy bien con esto? Y sí, fíjate por acá, por allá, te conviene más esta línea de investigación, te falta esta pericia. Bueno, cuando Stornelli empezó a colapsar, cuando el fiscal Stornelli empezó a colapsar de masa laboral por la causa de los cuadernos, fue a pedirle al fiscal general Moldes, fiscal general ante los tribunales de casación, que le dieran una mano. Y el fiscal Moldes recomendó que se apoyara en la doctora León. En la fiscal. Por lo cual la doctora León es colaboradora de Stornelli, como superior, en la causa de los cuadernos. Maneja información muy sensible, en teoría. Una información muy sensible de la cual ahora parece que va a tener acceso Diego Lagomarsino. Diego Lagomarsino debería, como perito, tener acceso a todas las herramientas tecnológicas que forman parte del patrimonio de la doctora para que nos León. termine de cerrar Sus computadoras, sus celulares, puede entrar a su casa. Y lo más gracioso de todo esto, gracioso en forma tétrica lo digo, ¿no? Diego Lagomarsino el viernes, cuando empezó a darse a conocer la información, fue entrevistado, ¿no? Y el tipo dijo, es problema de la doctora León si tiene algún problema con que yo entre a su casa. O sea, flaco, estás en una situación en la cual... Ahora, él va a defender su fuente de trabajo. El tema es cómo llega, o cómo lo designa la Corte Suprema a él para que intervenga en información clasificada que pueda llegar a tener Fabiana León. En teoría fue fortuito. Ahora, de todos los peritos que hay en la Argentina... ¿Fortuito? Sí. Casualidad, entonces. Sorteo. De todos los peritos que tiene la Corte Suprema. Creo que en Argentina levantás una baldosa y te encontrás con alguien que sabe de informática. Que sepa de verdad es otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, con todos los peritos que hay en Argentina, con todos los juicios que hay en Argentina para peritar, justo este perito es asignado por sorteo a esta causa, sabiendo la relación que tiene la fiscal con Alberto Nisman y que es una relación manifiesta. Todo el mundo en Comodoro Pi sabe que Fabiana León fue amiga de Alberto Nisman. Todo el mundo en el Poder Judicial sabe que la fiscal Fabiana León era amiga de Alberto Nisman, que Diego Lagomarsino está señalado como encubridor del homicidio de Alberto Nisman y ahora es el que tiene acceso a toda la información confidencial de Fabiana León. Este es un tema que va a seguir, va a seguir porque faltan muchos capítulos posteriores para que podamos llegar a entender todo lo que pasó. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Creo que voy a empezar a llamarle a este momento el momento Santiago Ladino, porque siempre nos sorprende con una discusión en la que a veces no coincidimos, pero después llegamos a buen puerto. Buenas noches, Santi. Buenas noches, Diana. Este caso ¿Qué tenemos hoy? es el caso de Gustavo Fernández. Me encanta esa historia. El argentino que se coronó campeón en Wimbledon en tenis adaptado. En lo que va del año, ya ganó 3 Grand Slam. Le queda en septiembre el Abierto de Estados Unidos, pero la verdad que el argentino es una muestra y una prueba de superación constante. De hecho, volvió a retomar el número 1 del ranking. Pero ¿cuál es su historia? Contame un poquito más de él. Quiero saber, de verdad que me interesa, ¿no? La verdad que la historia de Gustavo es apasionante, ¿no? Porque todo el comienzo tiene un punto de partida, ¿no? Él al año y medio sufre un infarto medular que lo dejó sin movilidad en sus piernas. ¿Al año y medio? Al año y medio, sí. Había ido a pasear al parque, el padre lo llevó al parque a pasear junto con su hermano. Cuando volvieron, ahí en la casa, una sillita baja al alcance de él. Él se subía a la sillita, saltaba y bajaba. Se subía a la silla, saltaba y bajaba. Y en ese movimiento que hizo, aparentemente hubo como una explosión dentro de su cuerpo. Claro. Y ahí se quedó inmóvil en 4 patitas y no se pudo mover más. De hecho, el padre relata que ni siquiera se quejaba. Simplemente quedó... No sentía nada. No sentía absolutamente nada. No hubo queja ni nada. Quedó inmóvil, paralizado. Después, a los 6 años, él comienza a jugar al tenis. Luego, bueno, de una dura aceptación de la familia, ¿no? De todo esto que estaba sucediendo. Pero, a su vez, todo esto... a Gustavo Fernández le forjó una personalidad donde pudo asimilar mejor la frustración que otros por justamente esta imposibilidad que estaba sufriendo.
Entonces comenzó su carrera en el tenis con un ascenso notorio en el sentido de resultados, y hasta que llegó a ganar 3 medallas de oro en Panamericanos. Se dio el lujo de ser el abanderado en Río 2016, que de hecho encabezó, es algo honorable para él y fue un sueño cumplido. Él lo marca como un momento bisagra en su carrera. Y realmente es una prueba y una demostración de fortaleza, de superación. Me encantan estas historias porque también marcan a que cuando uno realmente quiere algo puede ir, a pesar de las condiciones que se le presentan, a por más. Sí, por supuesto. De hecho, como te decía, es el tercer Grand Slam que lleva ganado en el año. Le queda en septiembre el de Estados Unidos y la verdad que, por supuesto, que va a ser el único tenista que podría conseguir algo como tal, ¿no? Pero después hay algo que también quiero subrayar, que lo veníamos hablando en varias oportunidades, que es esa brecha salarial que existe, que muchas veces se la relaciona con el género. El hombre gana más que la mujer, pero acá en el caso de Gustavo Fernández acaba de ganar un Grand Slam en Wimbledon, donde en 2 canchas al lado estaba jugando Federer y Djokovic, y sin embargo, ¿querés saber los valores que manejan cada uno? Por ejemplo, en el tenis convencional, el que ganó Wimbledon ganó $2.954.000. ¿Querés saber cuánto ganó Gustavo Fernández? Ganó $57.831. Nada. No existe. Es escandaloso. Es escandaloso. Sí. No nada más eso, que seguramente tienen mucha más inversión que el resto, porque necesitan más asistencia, necesitan su silla de ruedas. La silla de ruedas, el material que presenta, es la composición que tiene esa silla de ruedas, sale la mitad del premio que acaba de ganar. Sí, y es cruel además. Es muy cruel. Por eso es esto de que me gusta subrayarlo en el sentido de que nada puede ser vistoso si no se lo vende. A nivel marketing, ya lo vimos demostrado con las mujeres en el Mundial Femenino de Fútbol ahora en Francia. Terminó siendo un éxito, terminó siendo un boom, pero ¿qué pasa? Porque lo vendieron, porque lo mostraron, porque lo visualizaron. Bueno, ojalá que con Gustavo Fernández suceda lo mismo, para que su juego termine siendo funcional también para el negocio, pero necesitan mostrarlo. Hay que mostrarlo entonces, ¿no? Hay que mostrarlo, esa es la idea, y tratemos de visualizarlo y siempre tratar de contar este tipo de historias para que termine también siendo vistoso, porque si no... Hay que mostrarlo, yo insisto, hoy estuvimos discutiendo mucho este tema, hay que mostrarlo y hay que contarlo con orgullo, porque también esto es una victoria para la Argentina, ¿no? Y para que también nos hace más inclusivos, ¿no? Nos hace estar teniendo en cuenta todas las categorías del deporte, no nada más las de élite. Por supuesto. Esta también es de élite, ¿no? Por supuesto, pero en otra categoría. Pero uno está enfocado en otras cosas cuando acá también tenemos algo lindo para festejar. ¿Qué cosas no podemos dejar pasar en el día de hoy, Laura? Bueno, nada para festejar. Hoy el dólar se despertó y subió en un día, recuperó todo lo que había perdido en las últimas 2 semanas. ¿Cuánto? Ojo, 2%. Lamentablemente suele ser la dinámica del dólar en la Argentina de oscilaciones muy así. O sea, cuanto repunta bruscas, rápido. Sí, esto no marca una tendencia, por supuesto, es una jornada, pero bueno, atentos. Nico, ¿no podemos dejar pasar? Sí, en la provincia de Buenos Aires, el presidente... ¿Vos te imaginás si el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijera de todo contra una investigación que está llevando a cabo otro juzgado? No. En la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Corte Provincial atacó directamente con indirectas que eran dirigidos directamente a la investigación de Bonadío por la causa de los cuadernos, sin mencionarlo. Dijo directamente que hay causas que, bueno, obviamente son dirigidas, que son causas armadas. El presidente de la Corte Provincial dijo que son causas armadas, hay abuso de arrepentidos y persecución mediática. Toma posición. Como si nosotros no nos dedicamos a dar las noticias. Bueno, ayer Vidal se enojó con este señor que es el juez de Lázari, presidente. En la Corte de Provincia van rotando las presidencias todos los años, no es que pueden enquistarse durante años. Y hoy el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrand, denunció penalmente al presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires
para que se investiguen sus dichos, con lo cual hay un despelote en la justicia provincial. Va a seguir, entonces. Divino. Es un capítulo que también vamos a tener. Nicolás hoy nos presenta todos con capítulos a futuro. Gise. Rapidísimo, polémica en la CGT por la decisión de ser neutral, salió publicado eso, va a recibir mañana, ser neutral en la elección presidencial, va a recibir mañana Alberto Fernández y como no lo recibe en la sede Azopardo y la recibe en UCPN, se generó toda esta polémica de que no van a apoyar a nadie. ¿Qué dijeron desde el kirchnerismo? Que el Consejo Directivo suele no apoyar de manera institucional a un candidato y que lo que hacen es después apoyarlos individualmente. Pero la realidad es que es probable que no haya un pronunciamiento de la CGT y Moyano salió ahí a decir que digan por lo menos a quién no van a votar. Cerramos el programa. Buenas noches, chicos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana también con ustedes. Hoy nos toca la noche, es mejor que el otro. Así que el de mañana va a ser muchísimo mejor. Los espero a las 23 aquí en el canal de la ciudad.